Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor presidente, ministras, ministros, vicepresidenta, autoridades presentes, empresarios, agremiaciones. En este territorio ancestral de La Guajira pido permiso para tomar la palabra. Estamos en nuestro tercer día de gobierno con el pueblo. El gobierno del cambio ha decidido que es con la gente y desde el territorio desde donde debemos tomar las decisiones. Eso se trata entonces de convertir el diálogo genuino en un nuevo método de gobernar. Para nosotros, sin embargo, en estos 10 meses que llevamos liderando esta cartera, esta ya es casi la séptima visita. Aquí hemos estado entre rancherías, visitando, concertando, aprendiendo, porque parte de gobernar con la gente significa también aprender de ella. Aprender caminando el territorio y tomando decisiones de esta manera que reflejen esa realidad. Cuando asumimos esta responsabilidad, la transición energética justa se nos dio como un mandato de este gobierno y en ese momento entendimos que no solo se trataba de un desafío técnico de reemplazar una serie de tecnologías de generación de la energía eléctrica o de descarbonizar nuestra matriz de generación eléctrica nacional o incluso la matriz energética con los procesos de descarbonización del transporte, sino que también era necesario que por primera vez el nuevo modelo económico fuera beneficioso para las comunidades en los territorios. Por eso la transición energética es justa o no será, porque necesitamos asegurar que este momento de inflexión en la situación planetaria por todas las crisis que hoy se juntan entre la climática, la alimentaria, la energética, que todas esas crisis hoy nos permitan en Colombia y en La Guajira cerrar las brechas de desigualdad. Desde el primer momento en que llegué a La Guajira me sentí abrazada por sus mujeres. Siendo esta una cultura matrilineal, lo primero que me dijeron es: sabemos que sí vas a poder. En Media Luna me abrazaron y con ese abrazo en diciembre me quedé porque me dieron ese mandato, el mandato de lograr para este pueblo un pacto en el cual estos proyectos que son promisorios para el país, que son buenos para la humanidad en su lucha contra la crisis climática, deben ser también buenos para la gente. Con ese mandato nos fuimos y este pacto que hoy estamos acogiendo lo que busca es resolver una paradoja nefasta que a La Guajira le ha dejado 4 décadas de daño social ambiental. La Guajira vio pasar el carbón, vio pasar el gas y lastimosamente solo acumuló pobreza. Tenemos en La Guajira el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto del país. Es 3 veces más alto que el del promedio nacional, lo cual significa que los desafíos que tenemos son enormes y que el potencial de energía debe ayudarnos, tiene que ayudarnos. Hay una responsabilidad moral con que así sea y esta es entonces esa oportunidad para La Guajira. No solo se trata entonces de beneficiar los grandes proyectos de las grandes corporaciones, sino también que haya alianzas privado-populares, que haya alianzas público-populares y que sea a través de ejercicios de mayor democratización de la energía que logremos la justicia social, ambiental y económica para el pueblo guajiro, para el pueblo wayú. Estamos hablando de que estos desafíos sociales y técnicos en la transición energética justa los hemos asumido desde la estrategia
de Gerencia Guajira como una nueva política de relacionamiento social. Y para eso, entonces, en el día de hoy quiero aprovechar que justo se ha protocolizado el 100% de las consultas previas libres e informadas en el proyecto Colectora. Comenzar agradeciendo el esfuerzo enorme que ha puesto el equipo de Luz Dari desde el Ministerio de Minas y Energía, el equipo del doctor Echeverry desde el Ministerio del Interior. Ministro Velasco, muchísimas gracias por aunar esfuerzos, Grupo de Energía de Bogotá y sobre todo a las comunidades, a ustedes que están hoy aquí y que vieron en este relacionamiento y en estas propuestas una oportunidad para su pueblo. Estamos diciendo que con la línea de Colectora vamos a poder hacer transición energética justa, porque sabemos que el transporte de la energía es fundamental para sacar lo que se genera en los parques. Pero además estamos diciendo que en este momento hay en el territorio guajiro 25 proyectos de generación que materializándose lograrían producir 2,5 gigavatios de energía y con eso le estamos dando un peso mucho más importante a las fuentes renovables no convencionales en nuestra matriz eléctrica y vamos a ayudar a la reducción de las tarifas. De manera estructural, las tarifas de energía solo se reducen si logramos producir energía más barata, que además en este caso contribuye por supuesto a la descarbonización de nuestra matriz, es decir, a tener una matriz que no sea contaminante, que esté comprometida entonces con lo que hoy podríamos llamar también la justicia climática. Tenemos muchas más gigas por desarrollar. Se habla de que en este territorio hay cerca de 25 gigas de capacidad que se podrían desarrollar en parques eólicos costa adentro, más de 40 gigas de capacidad en el costa afuera, más de 50 gigas de capacidad que se podrían desarrollar en parques fotovoltaicos. Es decir, no se acaba aquí y esta es la invitación para que nos pensemos esta oportunidad para La Guajira en grande y que nos lo pensemos desde mecanismos de democratización donde las comunidades sigan percibiendo beneficios. Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo tomamos un mandato del pueblo guayú y aumentamos el porcentaje de transferencias. Eso lo hicimos después que vinimos aquí y tuvimos diálogos en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y las comunidades guayú nos dijeron de la enorme necesidad de estar equilibrados con la generación hidráulica. Así lo hicimos, está consignado y lo que queremos que sea esta promesa de transición energética sea también entonces una oportunidad para crear por primera vez y para siempre justicia social para este territorio y cerrar la brecha. Esta es entonces una alianza histórica que no comienza hoy ni termina hoy. Hemos estado caminando, dialogando y es a partir de esa construcción que hoy tenemos un primer decálogo de acuerdos y es a partir de ese decálogo que les proponemos seguir materializando la transición energética. Tenemos el enorme desafío de que esta transición energética respete a la gente y respete los territorios. En eso cuentan con este gobierno que quiere trabajar con ustedes, que quiere a partir de una visión tripartita donde estén las empresas, las comunidades y el gobierno siendo parte. Hoy las 140 autoridades que representan a esas comunidades y están aquí, están invitadas a firmar este pacto. Las 12 empresas generadoras de proyectos de energía renovable no convencional están aquí y están invitadas a firmar este pacto. Ser Colombia, como la agremiación de las energías renovables no convencionales, está aquí representando también al empresariado que empuja desde ese lugar la transición energética y, por supuesto, el gobierno local y el gobierno nacional en su conjunto, porque esta es una apuesta de gobierno. Se trata entonces de una concurrencia para gobernar con la gente,
para la gente y desde el territorio, asegurando que seamos potencia de energías verdes y potencia de vida. Muchas gracias y a continuación la palabra de líderes y lideresas. Muchas gracias, señora ministra. Viene a continuación la traducción a lengua guayunaiki por parte de una representante de la comunidad para que todos estemos, por supuesto, enterados en síntesis de lo que acaba de exponer la señora ministra de Minas y Energía. Anu sunaiku tra ministra ka Irene Vélez. Sunain he poroin kashi. Eitan suwamui wakatchi hashanan tintu wayatain katsuru hetu reteitan keki kalulutaya musu seperas pangsa hintin otalotuin hatin tu putchikat suchirwatu ayatawa katsnayakot chiranut chinchi hoktaikei otachikaikei suru hetu mapakal wahira muinka tu putchikat sain wane sain tu apnokta kat tu ayatawa kat suluhe tu gobierno kol otta suluhe tu mapa kaluiru otta natumanara ayatawe shikan antu shikan sulumin wongmain panara empresa kanaino waimaka putchi nainhe suntin otta no kaishike diciembre antirasuma hieyu irwa punter sumaka tamai musu mui suhu phake sain wane putchi analut nainhe tu namaka na hieyu ka Chirwa horu sana sentu mapakal tu suwashirinkal ayatin hantin shiatani skahamuis tu hauru pienchir mais chiki huya tu shirinin suhuitin tramushaisha katsuluhe womai nain suputin wane muria wane nohorin wane ana ai namui nayaha na kansulutu mapakal shiaka shikiru insupura sunoktan hatin horu tu heketkal muy suhutarakai ayatawa surupuntu mapakal wahira tra nutchinkat kaika otta nutchin hoktai musu hese shitan sha suru shiki sashi sunok tirinshia waraitis chirwa horu huruhuntias putchikat suminho anain hatin tu mapakal nohru intin muhushin tranturura kai sumin noho hantin tu awararakat nutchinchi kai suhutu hatin suruhetu mapakal waimas sokai na wayura shikan sulu non mayantaka ani ya nayarahan suruhehan kan empresa kal otta suruhehan tu gobierno ko taratu sain sashi skahamui skashketa hin hosokai tra Joti rawasu titkal grupo de energía de Bogotá sahat tirin ho semana katu muin tarata kai sain snain he tia sashi Shihatia skasain ruintu anakal tia transición energética justa makal musuha kasain hatin wane suwane suhutaran tin wane ana sunain hetu ayatawakal waimakatia shikiru kasashin shasa sokai antirasu wane putchi trapacto sumayit ke antire runus wane putchi suruhe hatneki narawayuka nainu asha kana suma suluhe tu shiatan katsnayan shiyaya surutu wongma impakal wahira ottaho nara antushikan shire ayatawa suru muntu wongma impakan nara empresa kan narut kerinan nik suru mu hotra pacto kor otta na suluhehan kan tu gobierno kor meru watuma ayater watuma wo uraker hayatra namakan nawayukan spura pangsa hatin shia otta lotuin hatin tu asok tia katsau tia ayatawa kat spura hutira nutchinchi kai suruhetu mapakal wahira. Muchísimas gracias por este espacio donde se traduce puntualmente a la lengua guayunaiki lo que acaba de exponer la señora ministra de Minas y Energía. A continuación invitamos a uno de los líderes de la comunidad de Guayú del departamento de La Guajira. Invitamos en este momento a ese escenario al líder quien se encuentra con nosotros, Rafael López Epieyú.
Aha. Tasaka tanhia kana so kai katu. Rayu kanan chi kana he. Sulu he mapa katspushwa. Anawaya ho so kai katu. Senain tu haturin horu. Wehetin weitain hatin traho. Wanuria ka senain traskuai pakatu ayatawaka. Ho akuma hush kamauria. Wama wayakan wayukan iru. Wai matukasa ho tu ho anok tunes ka shiro tu wakuai paka. Wai matukasa ho nohot kanai. Pansa wensia, anuha ho mauria, chaha nes ha skuaipa. Waya watin ha ho mauria, skuaipa katu, kasanta kawamui mauria, womai pamui. Wachecheren tu wainka, wachecheren tu wakuaipaka, anes tu wasoktiaka, anes skuaipa wayatanka mauria. Mustas tanuik huin hupushwa mauria. Tasakin hia hupushwa rara yukon himari kana, na hia yukon anchi kana watte, suluhe ho, homai pahe. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, nuestra vicepresidenta, gobernadora, ministros, líderes, autoridades tradicionales, delegaciones del ministerio, de los ministerios, de cada una de las dependencias, tanto del orden nacional como del orden departamental, municipal. Agradecidos por esta oportunidad, poderme dirigir ante ustedes para poder de pronto expresar en estos momentos de una u otra manera, inicialmente, nuestro agradecimiento por permitirnos de pronto participar de este evento, el cual es de suma importancia para el pueblo guayú. No sin antes también advertir que es un gran desafío el que nos espera, porque también sabemos que hay muchos retos por cumplir, muchas expectativas. Las autoridades tradicionales hoy en día ven en este aspecto una gran oportunidad para poder desarrollarse, pero para ello, como se ha manifestado acá, doctora Irene, es necesario tener precisamente una negociación justa alrededor de todo este tema. Sabemos que el desafío es bastante fuerte, pero sabemos que ustedes desde gobierno nos han permitido en estos momentos contar con un grupo interdisciplinario, el cual ha venido haciendo acompañamiento desde cada una de las áreas de su competencia. En el caso, por ejemplo, de la Dirección de Asuntos Étnicos, hemos tenido pues aquí el acompañamiento del director precisamente de la Dirección de Asuntos Étnicos, el doctor Álvaro Echeverry. También agradecerle a usted también, ministra, por habernos hecho también a un grupo de personas de su dependencia que también hicieron acompañamiento para poder lograr finalmente que hoy la etapa de colectora pudiéramos lograrla finalmente. Sabemos que el reto pues no ha sido fácil, hay muchos desafíos por sacar adelante, pero sabemos que usted encuentra en estos momentos a una comunidad que reclama precisamente justicia, y en ese orden de ideas queremos que usted se lleve este mensaje para que pueda seguir aunando esfuerzos para poder garantizar que todas las comunidades puedan ser tenidas en cuenta en los diálogos de manera directa. Consideramos que las negociaciones con las empresas de manera directa también son importantes porque ello permite realmente desarrollar muchos de los proyectos que hoy en día las comunidades carecemos en solución. En estos momentos vemos que es una gran oportunidad precisamente, ¿por qué? Porque el Estado colombiano no ha podido realmente cumplir con ese deber que les asiste. Y hoy creemos que las empresas que son desarrolladoras y generadoras en estos momentos en territorio podrán realmente desarrollar a toda esta comunidad y podremos nosotros realmente permitirnos decir, ya hoy en día la comunidad guayú se siente con dignidad al ser incluida dentro de estos grandes beneficios que de una u otra manera reclama con voz enaltecida. Por ello, en ese orden de ideas queremos agradecerles a ustedes por esa confianza de tener realmente un proceso de manera directa, transparente, y en ese ejercicio también el del libre consentimiento informado
y precisamente sabemos que hay comunidades en las cuales de pronto todavía no entienden qué es el tema de transición energética. Tenemos que llegar con mayor información para poder precisamente que muchas comunidades puedan entender realmente qué es el tema de transición energética. Hoy podemos decir, somos generadores o desarrolladores de parque eólico, pero muchas comunidades realmente no entienden el significado de lo que es transición energética. ¿Por qué hoy la comunidad Wayuu precisamente es la gran comunidad salvadora del mundo? Porque va a ser precisamente su aporte a mitigar esos impactos del fenómeno del cambio climático. Por ello, entonces, consideramos que el nombre de la comunidad Wayuu va a ser enaltecida porque mucho tiempo ha sido una comunidad en estado de abandono y en estado precisamente de miseria. Por ello, considero que esta es la gran oportunidad y resalto cada una de la labor que cada uno de esos líderes y esas autoridades que han querido generar precisamente estos espacios de diálogo de manera respetuosa, sin irse a las vías de hecho, sino precisamente garantizando el libre ejercicio de sentarse bajo el principio de gobernanza, autonomía y bajo el principio del debido respeto. Eso es lo que finalmente cabe resaltar acá. En nombre de mi comunidad, de la cual vengo como líder, quien me acompaña aquí es la autoridad tradicional, el señor Silverio López. Queremos agradecerles a ustedes precisamente, ¿por qué? Porque con Colectora tuvimos una pequeña dificultad, pero que finalmente nosotros, en el medio de este equipo que nos acompañó, pudimos lograr tener unos buenos entendimientos. ¿Por qué? Porque esta comunidad pues precisamente tiene una situación muy compleja por el tema de que también tiene el proyecto Celsia y ese proyecto Celsia pues también tiene unos impactos y queríamos que también la empresa colectora pudiera entender que nosotros tenemos en medio del enfoque diferencial un trato de carácter especial porque teníamos precisamente una situación que nos permitía a nosotros buscar precisamente otras medidas adicionales a las que ya teníamos, porque precisamente el tema de lo que son las medidas de manejo hay que saberlas tener en cuenta para poder nosotros garantizar la pervivencia de toda una comunidad. Por ello, agradecerle infinitamente ese espacio a la empresa y también de pronto agradecer a todos los funcionarios que de una u otra manera pudieron apoyar esta labor porque no fue fácil. Fue bastante compleja, pero más sin embargo, con el compromiso que tenemos como comunidad frente al reto del cambio climático, le apostamos que esto podíamos nosotros sacarlo adelante y bien hicimos un buen acuerdo con la empresa colectora y hoy en día pues agradecemos. A la empresa Celsia también agradecerles precisamente por esa confianza que nos ha garantizado de una u otra manera un buen relacionamiento. Sabemos que hay dificultades y que de ello parte precisamente un matrimonio, como muchas veces se dice, no todos los matrimonios son perfectos, pero aquí, mediante el diálogo, podemos lograr precisamente consolidar procesos y en este sentido agradecerles a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael López Epieyú, líder de la comunidad Tanca Mana, quien nos acompaña el día de hoy. A continuación, saludamos al señor Orangel Guariyú, también de la comunidad Wayuu, quien es Puchipú. Lo invitamos a que nos acompañe acá a este escenario para dar también sus palabras. Recuerden que estamos en este momento transmitiendo también a través de las redes sociales de Presidencia de la República y del Ministerio de Minas y Energía. Y en un escenario paralelo o adjunto a ese también está gran parte de la comunidad acompañándonos y siguiendo esta transmisión. Ajá, Varemoyo, Pushua, Avarayu, Daragdayu, Eyayu, Saya, Kaniaso Kaide, Anas Sekate, Yai, Weso Kaide, Nama Honaki, Puakan, Spura. Naya wata satu wakuai pakat. Sungguh wayai yang nama kenamai wayuka. Noh senatnya satu wakuai pakat. Wayai kan kamana tak wakuai pakat. Chitegas anu hona usaha que ir ahí ya suatu wamainka. Muy buenas tardes, al señor presidente, a la vicepresidenta, el señor Velasco, gobernadora, doctora ministra,
los demás presentes, para los hermanos Guayú que están presentes y para empresas que están aquí también presentes. Creo que esto es algo muy importante, lo que decía la ministra, cuando es muy respetuosa, digamos, del sistema propio Guayú, la cual ha tenido esa inquietud más que todo, se vele por ese derecho que tenemos como Guayú en los territorios. Quisiera explicarles, socializarles, más que todo al Estado, que nosotros como Guayú, nosotros sí estamos organizados bajo nuestro propio sistema. Primero, territorio. Segundo, Eiruku, que es el clan. Tercero, tenemos un hierro que nos identifica, que todos lo sabemos como nosotros como Guayú. Y cada clan o Eiruku dentro de su territorio ejerce una autoridad propio de su clan, gobierna dentro de sus territorios. Por lo tanto, hay problemas en La Guajira, la cual desconoce el Estado, porque primero no conoce, es lo que yo le decía ahorita en Guayunayqui, quien conoce todos esos temas somos nosotros, los Guayú. Muchas instituciones del Estado desconocen porque no conocen lo que es el sistema. Si hay problemas en La Guajira, se dice que hay guerras entre nosotros, sí hay el problema, pero no toda la mayoría es por la empresa. Algunos, el problema que existe en La Guajira es por representatividad en todos los municipios, en todo el departamento de La Guajira. ¿Por qué? Los municipios posesionan mujeres Guayú, la cual para nosotros, una mujer es muy sagrada para nosotros, pero no puede ejercer la autoridad dentro del sistema de nosotros, porque no es la que se sienta a resolver los problemas de territorio, ni hecho de sangre, ni cualquier problema. Las mujeres son consejeras entre su clan y son personas que sí aportan a la solución, pero no toman decisiones en un arreglo que exista de pronto grande dentro del territorio. Por eso existe lo que se llama Araira. Araira es el jefe clanil de cada territorio. ¿Por qué existe hoy en día mucho problema, la cual ha estancado a las empresas? Que eso lo saben las empresas. Porque algunos que están posesionados, que no son dueños, que son achón, son ayqueyuas, son personas que vinieron milenadas un tiempo, que la cual hoy en día dice que tiene tantos años y le da un derecho. Eso ha sido el problema. Pero sin embargo, eso se trata bajo el diálogo. Como decían los compañeros, bajo el diálogo se consiguen muchas cosas. No la vía de hecho, porque eso no es costumbre de nosotros. Por eso existen los palabreros para buscar una intermediación entre clanes para llegar a un acuerdo. Y creo que en esta parte que he venido colaborando, aquí con la doctora ministra, acompañando en los procesos que hay, sí, hay muchos problemas en La Guajira, como yo le decía. La causa de eso es por el tema de territorio, tema de representatividad, hay inconformidades, eso existe. Entonces, creo que es importantísimo que estos procesos se llegue a los territorios acompañados de las personas sabias para buscar la solución a los problemas. Creo que aquí lo dijeron, tanto la empresa Grupo Energía Bogotá, le voy a poner un ejemplo. Ha habido problemas. Pongo dos ejemplos. Olocho es un territorio inmenso en el municipio de Mouribia. Se ha venido solucionando ese tema. El conflicto de Sarrut, ese era un conflicto interno entre ellos mismos, la cual se logró. Gracias, como decía, de pronto la gestión nuestra como palabrero, se ha logrado que esa comunidad hoy en día se ha sentado con la empresa a solucionar a los problemas que ellos tienen.
juntos se unieron después que ellos andaban separados, independientes, arreglaban sus situaciones por ahí de pronto, se reunían separados. Hoy en día, como familia, está ese ejemplo. Así como se viene dialogando, así se viene consiguiendo a través del diálogo, muchos se pueden conseguir, pero es basado en el sistema normativo guayú. Es importantísimo eso. Entonces, le pido principalmente al Estado, al señor Velasco, que es el Ministerio de Interior, yo pienso que es hora, señor ministro, que usted se siente con los funcionarios de asuntos indígenas. Creo que hay una sentencia, la 302 y la 172, la cual vela por ese derecho y por lo tanto quisiéramos que eso se hiciera respetar para nosotros. Lo hacemos respetar nosotros, pero que eso se dé cumplimiento, porque es que hay que tener claro, aquí no estamos desconociendo a las mujeres, no, al contrario. Digamos que cada función tiene su, digamos, cada mujer tiene una función como autoridad gestora ante su comunidad, correcto, pero mucho las empresas por una manera equivocada, por desconocimiento, a veces se sientan a hablar con mujeres que realmente no son. Entonces ahí genera el disgusto. ¿Por qué ella, si ella no es dueña de territorio? Existen los problemas, no solamente con, digamos, con una sola empresa. Está la empresa AES, está la empresa Grupo Energía Bogotá, está EDP. Existen esas comunidades y más que todo, ¿por qué? Porque se vienen negociando con personas que realmente no son representativas para el clan. Yo lo dije ahorita, en un solo territorio no existe un solo clan. Hay muchos clanes dentro, porque muchos hombres, tanto mujeres, atraen su pareja dentro de un territorio. Pero cada quien conoce su origen y sabe de dónde son. Pero muchos se hacen los otros porque creen que con un acta de posesión ya es un documento, como decir, la cual el Estado lo hace respetar. Y es cierto, no es mentira, porque las empresas sí, creo que ellas se respaldan. ¿En qué? Le solicitan a los municipios con quién tienen que concertar y consultar. El mismo asunto indígena le dice que tiene que ser con la autoridad que está en el papel. Tanto el Ministerio del Interior también registra y también dice debe ser con esta X persona, sin saber realmente si es dueño o no dueño del territorio. Esa es la gran situación que existe en nuestro pueblo guayú y lo que se quiere es que ya se trate de llevar esto lo más sana posible bajo el diálogo. ¿Para qué? Para que puedan avanzar, más que todo, los trabajos que se vienen haciendo, porque creo que con lo que se está diciendo y lo que se ha dicho, primero, y como también lo digo, las empresas vienen no generar problemas. Las empresas deben de venir es trabajar de la mano con las comunidades guayú y también darle su compensación como debe ser. Y que tampoco se desconozca las personas que están dentro, digamos que los que habitan tienen todo el derecho, porque es que la consulta previa es para todos. También lo entendemos, solamente que se enfoque realmente quién es el ancestral para poder avanzar en estos procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y es que a través de un comité tripartito, la Gerencia Guajira ha reunido a representantes de las comunidades con las empresas, tanto de generación como de transmisión de energía, en un diálogo abierto. Por eso, en este momento, invitamos a Diego Patrón, gerente general de Heimihuaca SAS. Muchísimas gracias, lo invitamos acá al escenario, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Anashihia Hupushware. Buenas tardes a todos, al gobierno, muchas gracias por abrir este espacio, a todos por estar presentes. Yo voy a ser breve. Yo quiero contar una historia que comenzó hace más o menos 15 años, cuando se hablaba de la inviabilidad de La Guajira. Se decía que La Guajira era un territorio donde no se podía generar ningún tipo de proyecto. Y
Y lo digo porque yo empecé en ese territorio, yo empecé trabajando en un territorio en el que la gente decía, no, es que hacer acuerdos con las comunidades guayú es muy difícil, allá no se pueden hacer los proyectos, mire todos los problemas que hay. Y llegamos a decir, no podemos pensar que la inviabilidad de La Guajira va a ser algo que vamos a perseguir. Nosotros creemos que La Guajira tiene un futuro grandioso, y me atrevo a decir que hoy es un gran actor en la transición energética, pero requiere de un diálogo con un enfoque diferencial. Requería llegar entonces a hablar con las comunidades, saber cuáles eran los problemas, qué era lo que venía ocurriendo. Y nos encontramos con un territorio que tenía una suma de dificultades enormes, sobre todo en su principio de gobernanza. Estamos hablando de que en el año 93, cuando se establecen las autoridades tradicionales, hay una explosión de autoridades inmensa y el principio de gobernanza del pueblo guayú se ve alterado. Empieza a tener dificultades para tomar decisiones, no sabe cómo avanzar, y entonces esa es la Guajira que encontramos en su momento, en la que todo el mundo habla de la inviabilidad. Nosotros nos propusimos como empresa que La Guajira es viable y que La Guajira hay que sacarla adelante, pero teníamos un esfuerzo que no podía ser únicamente nuestro. Yo por eso veo hoy la absoluta oportunidad de que construyamos juntos una Guajira que es próspera. Como lo dijo la ministra en sus palabras, La Guajira ha sido un territorio absolutamente rico y es el momento de que esa riqueza se acumule y se vea. Y es ahí donde tenemos un gran compromiso, porque no es solamente pensar que ese futuro va a llegar, es hacer las acciones que efectivamente concluyan con que ese futuro se puede dar. Y yo lo digo en mi experiencia como desarrollador, yo he tenido que lidiar muchísimas veces con ese escenario en donde me dicen, ¿La Guajira? ¿De verdad? La Guajira no es viable, en La Guajira no se pueden hacer proyectos, y tener que ir donde los inversionistas y decirle, mire señor, yo le prometo que La Guajira es viable porque yo he trabajado directamente en el territorio, he trabajado con las autoridades, tengo aquí muchísimos amigos, muchísimas personas que conocen el desarrollo que hemos venido trabajando, donde hemos trabajado en un tema. Primero, el pueblo guayú es una gran familia, es un pueblo que tiene una gobernanza clara, un sistema normativo que es declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso tiene que movernos, eso tiene que ponernos a reflexionar qué es lo que está pasando para que un lugar donde hay un sistema normativo que es patrimonio inmaterial de la humanidad haya tanto conflicto, haya tanta dificultad. Y empezamos a reflexionar sobre esas preguntas para ir avanzando lentamente, para ir encontrando las claves, principalmente el diálogo. Ángel, creo que lo mencionabas con absoluta certeza y es con absoluta precisión, y es tenemos que poder dialogar entre nosotros, tenemos que bajarnos de la idea de que aquí hay víctimas y victimarios, de que aquí hay alguien que comete un error y alguien que lo culpa. Tenemos que empezar a trabajar mancomunadamente si queremos que este futuro algún día se presente. La Guajira es un territorio próspero, es un territorio donde la riqueza se puede acumular, pero tenemos que trabajar de la mano. Cuando las empresas hacemos las inversiones y tenemos un proceso de bloqueo que es completamente difícil de resolver, que inclusive llegamos con los palabreros, llegamos con la gente que conoce el territorio y que identifica a las autoridades ancestrales y no se puede levantar el problema, porque el problema reposa, te parece, una irracionalidad absoluta que ni siquiera cabe dentro del sistema normativo. Entonces el hecho de que ustedes estén aquí, comunidad, de que ustedes sean los garantes de este pacto, de que ustedes estén dispuestos a que esto avance, es la clave. Ustedes tienen la clave para que la transición energética avance en un sentido de cooperación entre las empresas. No lo podemos hacer solo. Y siempre que yo he llegado al territorio, además es muy particular, aquí uno empieza a hacer un trabajo interno muy fuerte realmente, y lo digo con un significado, y es que todo el mundo dice que nosotros hemos hecho las cosas mal, y cuando uno entra a revisar y dice, oiga, pero nosotros hemos evaluado los diálogos, hemos llegado al territorio, hemos trabajado con personas ilustres del territorio guayú, como lo era el señor Germán Aguilar, que nos dejó su legado, nos enseñó cómo llegar a los territorios, cómo dialogar, cómo solucionar. El mayor legado del pueblo guayú, la palabra, la honra en la palabra. Son todos unos elementos que hablan de un pueblo absolutamente capaz de sacar esta transición energética adelante. Nosotros necesitamos ese compromiso, necesitamos que, además de cumplir con todos los derechos, porque los derechos se respetan y se hacen cumplir, también nos comprometamos a que podamos avanzar en una transición energética que es justa en todos los sentidos. Nosotros no podemos leer una justicia solamente desde las víctimas y los victimarios. Tenemos que leerlo desde cómo hacemos que esto realmente ocurra para el beneficio de todos. Entonces, yo les doy las gracias, y les doy las gracias porque es la primera vez que tenemos la capacidad de ponernos todos de acuerdo con una meta, que La Guajira sea viable. Muchísimas gracias.
Y es que en La Guajira se desarrollan diversos proyectos de generación de energías renovables no convencionales que tienen un punto en común: la necesidad de la línea de transmisión de colectora, proyecto que ya finalizó su etapa de consultas previas, como lo anunciaba hace pocos minutos la señora ministra, y que hoy, gracias a este diálogo, puede seguir su proceso de construcción. Saludamos a esta hora y le damos la bienvenida al señor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Autoridades del pueblo guayú, excelentísimo presidente de la República, Gustavo Petro Rego, excelentísima vicepresidenta, ministro Luis Fernando Velasco, ministra Irene, ministra Susana, ministros del gobierno. La verdad, para nosotros hoy es un día de enorme felicidad y celebración. Si no es por el apoyo de usted, señora ministra, y del señor ministro Velasco, no habríamos sido capaces de lograr las 235 consultas. Lo mismo el apoyo de la gobernadora, de la corporación Corpo Guajira, todas las autoridades que nos han apoyado, pues ni qué decir de consultas previas, doctor Echeverry y la doctora Luzari. Nosotros sentimos una enorme satisfacción de mostrar y ser parte de un diálogo que es imposible hacerlo desde el punto de vista de una empresa. Sin el apoyo del gobierno, esto jamás se va a poder volver realidad. Pero nosotros creemos, como lo dijo Diego, que tenemos una oportunidad de demostrarle al país que podemos hacer las cosas de manera distinta y que somos capaces de escucharnos y de construir cosas que ninguno de nosotros conoce. Yo no puedo anticipar cómo vamos a sacar esto adelante, pero estoy seguro que lo vamos a sacar adelante. Y va a ser solo a través de construir una forma de hacer cosas, porque lo que va a transformar La Guajira es que seamos capaces de hacer cosas. Nosotros somos capaces de hacer cosas, somos capaces de ejecutar proyectos, somos competentes, tenemos gente muy talentosa. Soñamos con poder trabajar con las personas más talentosas del pueblo guajiro que quieran hacer realidades. No solo narrar o soñar, sino entrar y cambiar el territorio. Poder tener acceso a agua, poder tener acceso a telecomunicaciones, poder tener acceso a transporte, poder tener acceso a energía eléctrica. Y por eso yo sí creo firmemente que tenemos que encontrar formas, ministros, de poder hacer que los recursos de las utilidades de estos proyectos también queden en La Guajira. Y hay una forma muy natural de hacerlo, y es que pudiéramos unir los recursos que tenemos de las compensaciones, de las consultas, con los impuestos que van a generar estos recursos que se puedan ejecutar en este territorio y que las empresas podamos organizar paquetes conjuntos de obras por impuestos donde conjuntamente cambiemos el territorio haciendo las cosas, pero haciéndolas con una gobernanza que hoy en día ninguno de nosotros conoce. ¿Tumbé un computador? No, qué vergüenza, pero ahí está, más o menos entero. El poder construir formas de tomar decisiones, de responderle a todos de cómo se hacen las cosas, por qué se hacen, quién decide, quién mantiene, quién rinde cuentas, es supremamente difícil. Yo he estado trabajando desde que lo dijo el presidente la importancia de las comunidades energéticas y me fui personalmente a España y con una amiga, la ministra, la presidenta de Redella, nos mostraron todas las comunidades energéticas en España exitosas. Y lo que nos decía todo el mundo, lo difícil no es la ingeniería, lo difícil no es gastar la plata, poner el cemento, poner los cables, eso todo se puede hacer. Lo difícil es que la comunidad llegue a un consenso de cómo se administra un bien que es comunitario. El poder uno vivir de formas asociativas, el poder construir formas de vivir mancomunadamente sin que uno pueda abusar del otro y que se puedan tomar decisiones para que las cosas prosperen y que si hay recursos, cómo se reparten y si faltan recursos, cómo se ponen, es lo más difícil que tenemos por delante. Esto no está inventado. Nosotros queremos caminar ese camino con ustedes y estamos dispuestos a invertir el tiempo y los recursos para poder encontrar una forma de cómo podemos convivir generándoles a ustedes desarrollos y oportunidades en su territorio, capacitando gente que pueda trabajar en nuestras empresas, dándoles oportunidades de empleo en todo este proceso que se va a estar gestando. Esta no es una empresa privada, esta no es una empresa rica, somos una empresa pública de la ciudad de Bogotá, pero con un único compromiso, y es mejorar vidas. Y gracias al gobierno creo que vamos a ser capaces de lograrlo y cuenten con nuestro absoluto compromiso de volverlo realidad. Y a ustedes, autoridades, gracias
por habernos permitido el uso de la palabra durante estos 3 años y poder tener el honor de saber que podemos dialogar conjuntamente en paz de manera justa y constructiva, y así lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y es que La Guajira tiene una oportunidad única de avanzar en su desarrollo y apostarle a la transición energética justa a través de los proyectos de energías renovables. A continuación le damos la palabra a la señora gobernadora del departamento de La Guajira, doctora Daila Patricia Wilches. Casi no me veo acá. Bueno. Buenas tardes a todos. Saludo respetuosamente a las autoridades y líderes presentes en este evento, asimismo a la mesa principal, a los ministros del gabinete presidencial y en manera muy especial a la señora vicepresidenta Francia Márquez y el señor presidente. Igualmente a todos los equipos de trabajo presentes y las empresas que hoy en día hacen parte de este proceso y esta gran apuesta llamada transición energética. Para nosotros desde la Gobernación de La Guajira ha sido un verdadero propósito incidir en que los procesos se lleven de manera transparente, con un diálogo eficiente, asimismo con una garantía de que se lleve a cabo atendiendo incluso los requerimientos que bien ha dispuesto la Corte en materia de diálogo genuino. De manera que agradecemos profundamente la apuesta que hoy en día estamos viendo en el departamento para que se pueda consolidar esta transición energética basados en el diálogo y asimismo en la garantía y seguridad de la participación de la comunidad en estas grandes transformaciones. Es para nosotros un verdadero hecho generador e histórico que hoy nos encontremos ante la firma previa de un pacto que nos va a dar una ruta efectiva de cómo generar diálogo sin ningún tipo de contratiempos, toda vez que la comunidad ya se ha manifestado. La comunidad se ha expresado y el gobierno ha escuchado. El gobierno está presente en el departamento de La Guajira, generando articulación con los gobiernos locales, en el caso particular desde la Gobernación de La Guajira, siendo garantes de ese diálogo, observando cada una de las consultas previas donde ha existido la participación nuestra para que esto sea de una manera idónea, pertinente, asimismo con respeto y garantía de la cosmovisión y el ordenamiento propio de las comunidades. Para nosotros es verdaderamente un avance que hoy nos encontremos ante una disposición plena tanto de las empresas que generarán el desarrollo en este sector transformador en la economía local, pero sin duda alguna porque nuestras comunidades no verán el desarrollo pasar por encima ni mucho menos al lado. Las comunidades harán parte de este desarrollo cuando desde la concertación misma encuentran puntos de concertación sobre cómo lo quieren, para qué lo quieren y por dónde quiere que la transformación energética siga en el departamento de La Guajira. Estamos plenamente convencidos que la transformación energética y la transición energética del país se cumple en La Guajira. Se cumple el plan de gobierno nacional en nuestro departamento porque las condiciones están dadas y son idóneas para ello. No obstante, ya hemos también avanzado en grandes esfuerzos para aportar a este ejercicio. Desde la Gobernación de La Guajira, en asociación con el SENA y asimismo con aliados estratégicos, hemos entendido que generando oportunidades de formación y asimismo de innovación, formando a las comunidades, podemos generar mayor garantía a este proceso. Por eso hemos aprobado y hemos jalonado en un tiempo récord la aprobación por parte del Fondo de Ciencia y Tecnología de un centro de innovación y de generación de energías renovables, formando a jóvenes de la comunidad para que hagan parte de este proceso. Y asimismo elevamos hoy una solicitud formal y respetuosa al Ministerio de Minas para que en medio y el Ministerio del Interior, que hacen un trabajo extraordinario, desplegando equipos en todo el territorio, con consultas previas seguras y progresivas en todas las comunidades,
para que también las empresas, en medio de este diálogo, puedan constituir o puedan construir a la formación de los jóvenes en este centro que será una realidad pronto en el departamento de La Guajira. Tenemos los recursos asegurados, tenemos el plan estratégico listo, la alianza es con el SENA, una entidad que nos forma y nos garantiza igualmente la participación de todos en el proceso. Quedará en el SENA ese centro, en la capital. No obstante, tendremos el despliegue en todo el departamento. Lo cierto es que la proveeduría de todas las necesidades técnicas de las empresas también pueden ser producidas en La Guajira, porque formaremos y estaremos muy concentrados en que cada uno de los recursos con fuentes regalías provea a este centro de la tecnología y las herramientas dadas para formar a cada uno de los jóvenes guajiros y de la comunidad del hermano pueblo guayú que se interese en hacer parte de esa transición energética. Por consiguiente, estamos concentrados, articulados y apostándole a una renovación energética en el país que se cumple en La Guajira con fortuna a través del diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, señora gobernadora. Y es que 25 personas de la Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales del Ministerio de Minas y Energía conforman la Gerencia Guajira. De ellas, 8 hacen parte de las comunidades guayú, quienes están permanentemente en el territorio junto al equipo de la dirección de la Autoridad Nacional de Consultas Previas, dirigidas por el doctor Álvaro Echeverry. Esta entidad es adscrita al Ministerio del Interior y todos ellos han sido trascendentales para el diálogo con las comunidades. Precisamente en este momento saludamos y le damos la bienvenida y el uso de la palabra al señor Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Muy buenas tardes a las autoridades tradicionales, a todas las comunidades de la etnia guayú, a nuestra querida vicepresidenta, a mis compañeros de gabinete, a la gobernadora, al director del DAPRE, a todos ustedes un saludo muy especial y a los señores empresarios y unas reflexiones muy cortas. Mi querido ministro Umaña, yo soy un gomoso de la historia y en estos días, vicepresidenta, evaluaba como momentos en gobiernos en especial en donde el país no escuchó a sus líderes, a quien gobernaba, y perdimos mucho. En los 1850, un coterráneo mío le propuso a Colombia pasar la capital de Bogotá a Ciudad de Panamá, Tomás Cipriano de Mosquera. Es de esos momentos de la historia que pocos leen, que pocos estudian. Y fíjese lo que perdimos al no entender lo que ese ingeniero le estaba proponiendo, ese ingeniero militar. Entendía que tenía que conectarse Colombia con el mundo, que teníamos que salir de esa concepción andina de desarrollo. Bueno, perdimos Panamá. En los 30, un hombre de onda, querida Susana, le dijo a Colombia, 1930-36, hay que distribuir la tierra. Y no se hizo la distribución de tierra. Y esa no distribución de tierra nos causó una guerra que hasta hoy estamos padeciendo. Por ello, cuando quien era mi compañero de Congreso y hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablaba de transición energética, al principio la gente como que no entendía. Ahí tenemos petróleo, saquemos. Pues sí, hay que seguir sacando, evidentemente, y gas, saquemos. Pero, ¿qué es transición energética? Por ello, lo que hoy se está protocolizando, Carlos Ramón, es demasiado importante. Ministra Irene, hace unos meses, como consejero de regiones, cargo de
muy interesante que ahora está excelentemente desarrollado por nuestra compañera boyacense. Me hablaban los empresarios del Atlántico en una reunión y me decían, ¿cuál es la mayor ventaja comparativa que tiene hoy o podría tener la costa Caribe? Y yo le respondía, señor presidente de Ecopetrol, costos de energía, de generación de energía. Me dice, pues está loco. Esos costos son increíbles. Les dije, mire, es que ustedes no han entendido lo que se puede desarrollar en La Guajira. Y yo comenzaba un poco en el discurso del presidente a decir, ustedes tienen los números, evidentemente esta energía entrará a las ofertas de mercado, pero ustedes saben que generar energía eólica y solar, pero particularmente eólica, es mucho más económico que otro tipo de energías. Doy una cifra, a lo mejor me equivoco, pero los 700 megas permanentes que puede generar Alfabeta y el parque de la empresa de energía de Bogotá, es más o menos, ministra, corríjame, es un poco lo que en promedio generaría Hidroituango, sin los problemas ambientales de Hidroituango, y puede ser, no sé, los costos, tercera, cuarta parte de lo que es Hidroituango con todas sus dificultades. Cuando uno tiene una esquina en donde puede generar esa energía, y esa esquina tiene puertos naturales, tiene unas playas, yo he soñado en desarrollar la Ribera Guayú. Me emociona saber que el presidente está pensando hacer el aeropuerto en la zona de Taroa, al lado de las dunas, al lado de las bahías, al lado de esas playas. Uno dice, oiga, uno está parado en la esquina que puede ser la más rica de América Latina. ¿Por qué? Cuando la gente comience a ver puerto, y cuando la gente es la gente de todo el mundo, cuando la gente comience a ver generación de energía, costos de energía en América, pues van a tomar decisiones muchos empresarios sobre su ubicación industrial. Y por ello el reto nuestro es preparar a los guajiros para poder entrar en eso que puede ser la revolución industrial de Colombia. El tema de turismo es impresionante intentar imaginar lo que nosotros tenemos, además en muy cortos espacios. Usted puede estar en una espectacular playa al lado de una duna, pero también puede organizar rápidamente una excursión para irse a bañar a un río o subirse a una montaña con nieve en cortitísimo espacio. Entonces, ¿cuál es el reto? Y yo de verdad, ministra Irene, quiero reconocer el trabajo que su gente y mi gente hicieron. Hay que darles ese reconocimiento. Primero, el no mirarnos como lo que debe ser, un equipo. Y entonces venga, consulta previa, sentémonos con el Ministerio de Minas, hablemos con las comunidades y vamos, entremos respetando a las comunidades. Y en eso hemos intentado cambiar. Nosotros no llegamos con la visión de que porque vamos de Bogotá nos la sabemos todas. No, señor, un momentico, a ver, tratemos de entender. Hernando y Rosita, mil gracias por esa clase de cultura guayú que me dieron. Cuando apenas llegué como consejero me sentaron, casi un día le contaba a Susana a explicarme, porque de verdad es complejo entenderlo, son dos cosmovisiones. Ah, no, es que mire, es que para aquí aparecieron unos tipos que vinieron de Venezuela y ahora dicen que con ellos hay que hablar. Un momentico, es que el tema es entendamos, o sea, no descalifiquemos con nuestra visión, escuchémonos. Y es lo que hemos intentado hacer. Y cuente con que lo que ustedes nos planteen lo quiere hacer el Ministerio del Interior. En relativamente corto tiempo, 3, 4 meses, Álvaro, ustedes lograron protocolizar 50 y tantas, 56 tal vez, consultas, todas de común acuerdo. Ninguna tuvo que ir a un mecanismo distinto. Y los empresarios nos acompañaron en eso y eso lo valoramos profundamente.
Ese es el gobierno que nosotros queremos construir. Y ahora el gran reto, y me lo decía la vicepresidenta, es que lo que aquí aprendamos, lo mejoremos. Ya tenemos unas reglas de juego. Ahí hay 2.5 gigas, pero podemos llegar a 25. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo volver, por ejemplo, socio de estos parques a las comunidades? ¿Cómo meterlos desde el principio? Ese es un reto interesante, porque entre otras cosas, los empresarios saben que el tiempo es dinero. Y entonces, ¿cómo agilizar esta tarea? Yo creo que quienes acompañaron esta gestión, y quiero de verdad valorar profundamente la sinceridad, la honestidad, pero especialmente el compromiso de las comunidades que se metieron en esta tarea. Y ministra, que usted haya liderado el Plan Guajira, de verdad que este gobierno se lo tiene que reconocer. De manera que, mil gracias. Lo que hemos hecho en los últimos meses es una maestría en cómo tener que hacer bien las consultas. Aprendimos haciéndolas con ustedes. Vamos a firmar un acuerdo con el ICANN. Está listo, perdón, ya está desarrollándose para que nos ayuden a hacer una caracterización y saber realmente quiénes son las autoridades. Porque equivocarnos en con quién vamos a hablar puede significar 2 años de retraso, 3 años de retraso en un proyecto de estos que tanto necesita Colombia. Ahora, termino con esto, a las comunidades. El elemento clave del desarrollo económico de La Guajira, pero un desarrollo, una prosperidad colectiva, que es lo que se tiene que buscar, no son la construcción de los parques, no son ni siquiera la construcción de las granjas solares, es lo que puede venir después. En la construcción trabajarán algunos, en las granjas trabajarán unos, pero es lo que queda en territorio hacia adelante. Una energía que puede generar en esta esquina del mundo. Aquí es que uno está en Taroa y está a 150 millas de Aruba. Me contaban que de Puerto Brisa, en un trabajo social, están saliendo a veces barcos con comida para las islas del Caribe, incluso con heno para los caballos que corren en los hipódromos del Caribe. O sea, pero comiencen a pensar en el desarrollo industrial, comiencen a pensar en el desarrollo turístico, y vamos a terminar con una conclusión. La Guajira puede ser la esquina más prometedora de toda América Latina. También porque sus mujeres y sus hombres aman su tierra, hacen respetar su tierra, y nosotros como gobierno venimos a decirle mil gracias y echemos para adelante. Muchísimas gracias, señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. A continuación, damos el uso de la palabra a la señora vicepresidenta de la República, a la doctora Francia Elena Márquez Mina, a quien invitamos especialmente a este escenario para dirigirse a todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Saludo de manera muy especial a nuestro señor presidente Gustavo Petro Urrego, a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Saludo también a las autoridades ancestrales aquí presentes, a los empresarios y empresarias, la señora gobernadora, nuestra ministra de Ambiente, ministro del Interior, nuestro director del DAPRE y por supuesto nuestra consejera de regiones, todos los ministros y ministras. Esta semana es una semana de gobierno en el territorio, del gobierno con el pueblo, con la gente. Y ha sido muy importante estar en los territorios, escuchando a las comunidades, pero también trayendo respuestas para que juntos saquemos este territorio
del estado de cosas inconstitucionales en que se encuentra. Y eso pasa por este pacto también que se acaba o se va a firmar con las autoridades indígenas, con las empresas y con las instituciones de gobierno aquí presentes. Hemos escuchado ayer y hoy las voces de las organizaciones, de las comunidades, de sus autoridades, tanto de los jóvenes como de los mayores. Y hay muchas inquietudes que se han colocado sobre la mesa en relación a cuál es el papel nuestro como gobierno nacional, cuál es el papel de las empresas y cuál es el papel de las comunidades y sus territorios. Y yo creo que ha sido muy claro, sí, y es que han salido temas como el fortalecimiento del gobierno propio. Y ese gobierno propio pasa por el reconocimiento y el respeto de las autoridades, de las comunidades, de sus formas organizativas y de su cosmovisión. Pero también hemos hablado de una apuesta de vida. Nosotros en campaña visitamos con el presidente los 4 puntos cardinales, empezando desde Nazaret, terminando en Tumaco. Y en ese recorrido de esos 4 puntos cardinales, paradójicamente, los más olvidados, los territorios más olvidados, más excluidos, empobrecidos, sí, donde nuestras comunidades, nuestros pueblos no viven en condiciones de dignidad. Y ahí, en ese recorrido, nosotros hicimos una promesa de campaña, y era traer la dignidad, la justicia social y la paz a esos territorios. Y la promesa de impulsar la transición energética como una apuesta que hoy tiene el mundo, ¿sí?, a la luz de los desafíos del cambio climático que están poniendo en riesgo la vida en su sentido amplio. Y esto, por supuesto, implica un desafío para las comunidades, un desafío en los territorios, pero un desafío también para las empresas, ¿sí? Y es el desafío de asumir este momento, de pensar nuevas energías, energías limpias, pero también cómo eso se construye con la gente y en los territorios. Nosotros tenemos una experiencia negativa, tengo que decirlo aquí, viniendo de un territorio que se pensó en términos de desarrollo, pero no en el desarrollo con su gente. Y entonces eso no nos puede pasar ahora. No puede pasarnos que en tiempos de la destrucción del planeta, si la matriz energética fundó sus bases y sus reglas sobre el despojo, sobre impactos ambientales, sobre impactos sociales y sobre impactos culturales y espirituales. Eso no nos puede pasar ahora. Por tanto, yo creo que este pacto tiene que establecer reglas de cómo apostarle a la transición energética implica la conservación de esos territorios, de cómo apostarle a la transición energética implica la conservación espiritual y la cosmovisión propia de los pueblos. Que esto no signifique un desarraigo cultural, espiritual y humano, porque es lo que hemos tenido en la otra experiencia. Hacer de Colombia potencia mundial de la vida implica colocar reglas sobre la mesa, porque efectivamente esta transición energética traerá unas condiciones económicas favorables. Y esas reglas también tienen que permitirle equidad, ¿sí? No es solamente hagamos la consulta, consultemos,
digan si sí están de acuerdo o no, sino que la explotación, en el sentido de la palabra, de esas energías tiene que redundar en bienestar social y económico para esas comunidades. Esto significa que no solamente es hablar de las regalías, sino hablar de las ganancias, de las utilidades, de cómo las utilidades de X proyecto que se desarrolla en la comunidad son utilidades compartidas. En el pasado solo quedó las pérdidas ambientales y sociales de muchos proyectos energéticos. Hoy eso no puede quedar. No puede ser que en las comunidades solo les queden los pasivos de un proyecto de desarrollo energético. No, necesitamos que el activo también sea para el bienestar de las comunidades. Ayer un joven nos dijo: gobierno, si ustedes quieren que hagamos un pacto, pues pónganme en igualdad de condiciones y entonces apuéstele a la educación para que yo me pueda formar como ingeniero en energías limpias y pueda ayudar en el desarrollo de estos programas y proyectos en nuestros territorios. Allá afuera tenemos a unas personas diciendo que no quieren empresas que no le permitan generar empleo a la misma gente de La Guajira. ¿Sí? Y esa es una experiencia que hemos tenido. ¿Sí? Que como ahí se cree que no hay la capacidad para hacer el desarrollo, entonces se trae gente de otro lado mientras las mismas comunidades tienen necesidades por suplir. Esto yo creo que es una oportunidad para Colombia, es una oportunidad para las comunidades, es una oportunidad para las empresas, pero yo creo que hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien pasa por este pacto de reconocimiento, de respeto, de relación y de establecer reglas sin miedo. A la comunidad siempre le ha dado miedo de hablar del tema económico, porque entonces van a decir, no, es que si hablamos de lo económico vamos a decir que estamos aquí por plata. Pero es que una empresa cuando llega a un territorio llega porque quiere ganar económicamente, si no, no invierte. Y con claridad yo creo que hay que hablar de eso, ¿sí? De las utilidades, de cómo se hace un acuerdo donde todos ganen, donde gana el territorio, gana la comunidad, gana la empresa y gana el Estado colombiano. En tanto, ese desarrollo tiene que traer bienestar a la comunidad. Nosotros hemos tenido experiencias donde se genera energía, pero las comunidades siguen alumbrándose con vela. Eso no puede pasar aquí. Si hay alguien a quien tiene que garantizársele con estos proyectos el acceso a la energía, a la propia comunidad. Y partimos de ahí, porque si solo la comunidad va a ver las cuerdas de la energía que salen al interconectado o para el país y no van a tener ellos mismos esa justicia energética, yo creo que ahí no estamos bien. Entonces, esas son mis palabras aquí, reglas de relacionamiento claras, reglas en términos de justicia distributiva energética claras. Sí, porque sería una vergüenza para nosotros como gobierno nacional impulsar este proyecto de transición energética, pero la energía se va y la gente mismo no tiene energía. Aquí tenemos un problema de agua potable muy fuerte y avanzar con esta energía limpia, con transición energética justa, nos va a permitir como gobierno nacional, como Estado colombiano, poder resolver esas dificultades y salvaguardar vidas en este territorio donde hoy lamentablemente se siguen muriendo niños y niñas. Señores
de la comunidad, autoridades, hombres y mujeres, jóvenes, señores empresarios, esto es una oportunidad donde gana Colombia, pero donde gana la humanidad, si lo hacemos bien y si lo hacemos con responsabilidad. Responsabilidad de parte de las comunidades, responsabilidad de parte de las empresas y, por supuesto, responsabilidad de nosotros como Gobierno Nacional. Gracias y vamos a seguir adelante hasta hacer que la dignidad se haga costumbre. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Y es que una vez conocido el documento del pacto al ingreso de este escenario, cerca de 260 personas de las diferentes comunidades y líderes wayú, así como representantes de las empresas y autoridades del departamento firmaron este pacto por la transición energética justa. A continuación, señoras y señores, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Les agradezco la presencia de todos ustedes aquí en este escenario que indudablemente representará un hecho del que se hablará en todos los rincones de La Guajira, para bien y para mal. Ayer me enfermé, por eso no puedo estar, digamos, en el trajín del día de hoy, que hubiera querido ir a la comunidad Cogui. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte nosotros le decimos mecato, hecho con agua, como el agua de La Guajira, del norte. Y aquí me tienen. Entonces estaba ahí acostado oyéndolos, los que han hablado, y me preguntaba qué pensará una madre wayú cuando tiene a sus hijos exactamente con ese tipo de enfermedades, deshidratación, y que, contrario a lo que me pasa, los lleva a la muerte. Miles de niños y niñas han muerto en La Guajira. No exactamente de falta de comida propiamente, sino de falta de agua de calidad. ¿Qué pensará esa señora cuando escucha empresarios o allá en los periódicos o en las emisoras hablar de centenares de millones de dólares de inversión en La Guajira, mientras sus niños y sus niñas están muriendo, siendo ella y sus niños y sus niñas los verdaderos dueños del territorio? Indudablemente la concepción de ella, a través de su propia cultura, de su cosmovisión, dicen los filósofos de ahora, no es la misma del empresario, más cuando éste es extranjero. ¿Cómo llegó aquí? A lo mejor miró unos mapas, hizo unos estudios, los contrató, miró las velocidades del viento, la permanencia de los vientos, hizo los mapas, miró la cantidad de sol que puede caer en un año, etcétera, y le dio que sí, que ahí se puede hacer un negocio. Un negocio que hoy aupa buena parte del poder mundial en la medida en que reemplaza energías sucias, es decir, fósiles, por limpias. Los números no pueden fallar, la matemática no puede fallar, nuestros planos cartesianos no pueden fallar, las fórmulas no pueden fallar. Si eso arroja, entonces, voilà, como dicen los franceses, es el momento de la inversión. Y seguro recibieron la invitación del gobierno de aquel entonces y vengan para acá, que aquí hay un espacio para ustedes.
Y ese proceso, no sé cuántos años comenzó, no tuvo en cuenta algo fundamental. Una enorme equivocación de quienes gobiernan desde Bogotá, que no tienen ni idea qué pasa aquí. Y es que había que hablar primero con la comunidad. Habría que enseñarle algunos temas. Habría que discutir cómo es que esa población de La Guajira, que está aquí desde antes de que pisara el primer español, que creo que La Guajira no lo pisó, esa es una historia que hay que rehacer. Vinieron primero los holandeses. Cómo desde antes de que llegara el primer europeo a estas tierras, ya durante miles y miles de años, esta cultura estaba y navegaba por todo el mar Caribe. El nombre viene de ahí, el Caribe. Eran los dueños del mar, del viento y del sol. Mucho antes que cualquier occidental pudiera pensar, ¿y para qué sirve este desierto tan caluroso? Ya aquí se desarrollaba un sistema económico, un sistema de equilibrios. Los niños y las niñas no se morían de desnutrición. Y llegó Occidente. Y Occidente llegó como sabe llegar en los territorios del mundo. Al principio con violencia. Un hijo de los guayú, de madre guayú, de padre negro, José Prudencio Padilla, derrotó la Marina Española allá en Maracaibo e impidió la segunda reconquista del ejército más poderoso del mundo en ese entonces. Y nos volvimos independientes. No fue un almirante educado en el sur de Francia como Napoleón, ni con Wellington, aunque él cayó preso por orden de Wellington allá en la batalla de Trafalgar. Poco se conoce aquí que alguien de Colombia, hijo de guayú y de negro, estuvo en la batalla de Trafalgar a órdenes del ejército francés. Y en sus emociones y vuelto a estas tierras y a estos soles encontró a Bolívar. Y Bolívar le dijo, venga, usted que sabe hacer barcos, empecemos a construir nuestra armada. La primera, el primer barco. Y ese hijo de guayú impidió que el ejército más poderoso del mundo entrara, un poco como las películas, transportando los barcos por tierra para ponérselos por el otro lado. Y los destruyó. Y por eso somos república y somos independientes. Un hijo de indígena guayú. Esas historias no se olvidan. Esas historias están en la sangre de las gentes, en su memoria, en su cerebro colectivo, en su cultura. Y entonces cuando llega el empresario occidental con sus cálculos, así como Roa los hace respecto a Ecopetrol, se estrella con esa realidad. Claro, no es culpa de él en principio, porque el gobierno del entonces debió propiciar un diálogo y decir, es que esto es así y asá, esto no es tan fácil, no es solamente números, no es el plano cartesiano. El plano cartesiano no existe sino en la cabeza occidental, en la realidad no existe. Lo que existen son esas trochas guajiras que van serpenteando de un lugar al otro, pareciendo que no van de un lugar al otro, pero sí van. Un sistema cultural y económico aquí los encontró a ustedes. Y pasa lo que pasa cuando hay un desconocimiento. ¿Y será que esta gente qué? ¿Podremos sobrevivir aquí? Todo depende de la concepción con que se acerque uno a una comunidad extraña para uno, pero absolutamente normal desde su perspectiva, desde su cosmovisión. Todo depende de los diálogos, todo depende de qué mentalidad es la que existe antes de acercarse a hablar. Antaño entregaban espejitos, ¿no?
cambiaban los espejitos que nunca habían visto los indígenas por oro que sí tenían los indígenas. Antaño hubo un desfalco general de las comunidades indígenas, antaño hubo genocidio. Salía por allí en Twitter, en redes, una noticia de algún medio europeo diciendo que tal fue la magnitud del genocidio cometido en América que la tierra se enfrió. Todo lo contrario, digo yo. Tal la magnitud. Y entonces el encuentro de culturas, de maneras de entender el mundo diferentes, es imprescindible antes de hacer negocios. Enorme error del presidente Duque, creen que los negocios se imponen desde el Estado. Para eso está el ejército, para eso está la policía, y creen que las comunidades no van a resistir. Y las comunidades resisten. Las comunidades resisten. La sostenibilidad de un proyecto, así arroje niveles de rentabilidad como los que arroja La Guajira, solo es sostenible si hay un pacto con las comunidades guayú. Solo es sostenible. Si no, ustedes ni siquiera saben en qué se han metido. Y no es que los esté asustando, los estoy poniendo sobre el terreno que toca. Por ejemplo, el tema que se inicia después de que se han dejado una serie de proyectos por 2.5 gigas en La Guajira de energía solar fundamentalmente, y se inicia todo el trámite de consultas previas, licencias, etcétera, y van pasando los años sin solución. Y claro, en el mundo occidental el tiempo es money. El dinero se va desgastando con el tiempo, se desvaloriza, y la posibilidad de la debacle pues llega. Simplemente hay que dejar pasar el tiempo, y en la comunidad indígena el tiempo no tiene el mismo valor. Son dos maneras diferentes de medir el tiempo. Miren ustedes el problema. Claro, la comunidad indígena se toma su tiempo, el de ella. Para esa comunidad su tiempo es un tiempo vital. Para el empresario su tiempo es un tiempo rentable. Pueden chocar, en el tiempo pueden chocar, y alguien se va. Aquí se ha hecho un esfuerzo sobre 2.5 gigas. La Guajira, ya lo dijo la ministra, y los datos que yo tengo es que tiene un potencial de 25 gigas. Colombia toda consume en un año más o menos unas 18 gigas. Es decir, con solo la energía limpia de La Guajira en su máximo, podríamos reemplazar toda la generación eléctrica de Colombia, incluido las hidroeléctricas, Hidroituango y todo ese tipo de proyectos que en su tiempo fueron motivo de discusión. Y nos sobra energía. Luego aquí viene un problema que hay que mirar. Claro, nosotros podemos hablar solamente de 6 gigas, de 6 a 8, para sustituir nuestra matriz energética. No es para volverlo complementario a la matriz energética, ojo con eso, porque si no, no hay transición. Es más, no tendríamos a dónde llevar la energía sobrante, y ya hay unos técnicos en el ministerio diciendo, no, pues es que no se puede más. No, es que tiene que sustituir las termos, empezando por la de La Guajira, que es el segundo consumidor de agua en una región donde la gente es la tercera y se muere de sed. Si la termo Guajira se traslada a ser una granja solar o un parque eólico con la misma capacidad, se libera agua para el territorio. Ganamos agua, es decir, ganamos vida. Pero estos números son para hacer la transición energética, no para complementar los usos del carbón, del gas, en la generación de energía eléctrica en Colombia. Es decir, la generación que aquí se haga reemplaza la muy cara que se hace no lejos de aquí en términos de carbón y de gas. Eso provoca una serie de nuevos problemas que hay que ir
mirando, porque entonces los productores de carbón, sobre todo en el centro del país, ¿para dónde cogen? Pequeños que son, tiene que haber un plan de reconversión incluso territorial, no solamente económico, de sustitución de economías, para que la transición sea, esa palabra que usan en Europa, justa. Que todavía no he podido entender bien por qué la usan allá. En nuestra última reunión en París no vimos nada de justicia. Las comunidades negras pidiendo recursos y no hay. Bueno, pero eso es otra discusión, me alejo de ella. El poder transitar entonces depende de La Guajira, depende del Cesar, depende del Magdalena. Paradoja de la tierra, precisamente donde más carbón hay. La mina a cielo abierto más grande de América y no sé si del mundo. La cantidad de carbón que hay debajo de La Guajira, si se consumiese, mata a toda la humanidad a través de la crisis climática. Y ni se diga si le sumamos el petróleo venezolano. El camino que este gobierno ha escogido es propiciar la transición. Y por eso estamos aquí hablando. Pero entonces, si estamos hablando de 6 a 8 gigas, el potencial guajiro y del norte del Caribe colombiano sigue siendo excedentario y en mucho. La única manera de usar esa energía limpia, ayudando a la humanidad, es exportando. Y solo hay 2 métodos que yo sepa en este momento, o el hidrógeno verde, y por tanto hay que hacer proyectos de hidrógeno verde. Sé que La Guajira quisiera en su territorio, tengo mis dudas técnicas, pero sí en el Caribe, porque se puede exportar en barco. Se le ha ordenado a la Agencia Nacional de Infraestructura que estudie la adaptación de los puertos colombianos para exportación de hidrógeno verde. Pero también puede hacerse por cable eléctrico. Si juntamos nuestra red, sobre todo líneas exclusivas de energía limpia pasando por Panamá hacia el norte, ojalá algún día ayudando a sustituir la matriz energética de los Estados Unidos, que es la segunda más contaminadora del mundo. Toda América del Sur podría ser eso. Es un tema que se ha dialogado con Biden y se ha puesto en la prensa y habrá una conferencia al respecto. La Guajira ahí se vuelve un corazoncito para todo eso. La gran pregunta es, ¿y qué le pasará a las comunidades guajiras en general? ¿Llegarán, vendrán, usarán, se irán? ¿Cómo se van a ir los del carbón? Dejando la estela de muerte detrás, de destrucción. ¿O hacemos un pacto? Nadie sabe cómo evolucionan las tecnologías en décadas, no podemos predecirlo, pero hoy por hoy nuestros vientos, nuestro sol, nuestras posibilidades implican que Colombia es una potencia, incluso mundial, para la transición energética. Eso significa billete, plata. Porque esa alta eficiencia por azar geológica, atmosférica de nuestro país, por azar, nadie la construyó, genera rentabilidad. Otros lugares del mundo no podrían hacer lo mismo. Y allá tocará hacer también la transición energética sin rentabilidad, es decir, con el puro poder del Estado, o de lo público multilateral, o de las comunidades, como aquí se está demostrando. El pacto, entonces, no tiene que ver, y yo sería crítico de ello, con el sistema tradicional de proyectos en Colombia. Se hace un proyecto, le dan permiso en unas instancias, invitan a la comunidad que diga qué quiere, y ahí viene una pelea. Una compensación, sea en dinero, sea en especie, viene una pelea entre la comunidad. Que si la comunidad es la legítima, que si sustituyeron las autoridades legítimas, que quién va a negociar. Obviamente también se desata la corrupción en nuestro país. ¿Quién va a negociar? Y yo creo que ese modelo no es el que funciona.
Ese modelo es por una sola vez. Llega el proyecto, X, 100, 200, 500 millones de dólares, logra sus consultas, visto, chulito, autorización, empieza a construir y nunca más vuelve a ver a las comunidades. Las comunidades se gastan lo que les dieron y de pronto empiezan a ver al cabo de los años, cuando los niños crecen, que la empresa está ahí, que está ganando y que la comunidad se dio sus derechos y que ya no la voltean ni a ver. Eso es el Cerrejón. Ese modelo no funciona, porque ese modelo le va a quitar sostenibilidad real, no económica, sino vital al proyecto. Si se quiere que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, duren décadas, 2 décadas, lo que se ha calculado, tiene que haber un pacto con las comunidades guayú permanente, no esporádico al inicio. Entonces ya logramos el chulito. No, eso es un error. Un pacto guayú permanente, que aquí se le denomina pacto energético, implica una asociatividad. Es decir, la comunidad guayú, las asociaciones guayú, etcétera, deben ser socias de los proyectos. Al ser socias, parte de la utilidad pasa a las comunidades. Y entonces durante 10, 15 o 20 años, lo que dure, va a haber un flujo permanente para que esas comunidades vayan resolviendo problemas de los más agudos a los menos. Yo invitaría a ustedes a ensayar ya esto de los 2,5 se hizo como se hizo, pero de aquí en adelante no debe seguir haciéndose así, sino que lo que hay que plantear es la asociatividad. Le he pedido a Ecopetrol que empiece a manejar el modelo empresarial que eso implicaría. Obviamente desde el punto de vista occidental es inversión versus rentabilidad. Desde el punto de vista de las comunidades es garantizar que el proyecto se mantenga durante 2, 3 décadas. Y eso también es billete. Porque la comunidad siente que el sol, más que la tierra, y el viento son de ella, no es de la nación. Así la Constitución pudiera decir, es de ella. ¿Por qué? Porque esa comunidad estuvo mucho antes de la nación. La ayudó fue a construir. Entonces, estos modelos que a mí me gustaría que empezáramos a ensayar, quizás Ecopetrol debe dar los primeros pasos, porque estos nos podrían llevar ya no a 2.5, sino a 6 y 8. 6 nos da 30 billones de pesos de inversión, o sea, 7,000 millones de dólares. Da una utilidad en tierras guajiras, más o menos 700 millones de dólares anuales, que van cambiando en el tiempo porque los costos fijos van decreciendo, ¿cierto? Se van reemplazando por el mantenimiento, pero Ecopetrol debería dar un paso alrededor de este tipo de asociatividad con las comunidades. El Estado también podría hacerlo y invito a las empresas privadas a que lo intenten, porque es la manera de volverse guajiro, es la manera de ser guajiro, volverse socio y no esporádico que puedes venir e irte y ya, porque no es así tan válido en el territorio guajiro. Enamorarse, no enamorarse, bueno, todos los problemas que eso trae. Enamorarse de la Guajira, que ya verán ustedes o lo han visto, a pesar de la inclemencia, resulta que tiene su no sé qué, que te va dejando ahí plantado y te hace volver y volver, y no sabes por qué. Pero es porque es un enamoramiento. Esta es la tierra de Papillon, para el de la novela francesa, Papillon, que era mariposa. Papillon es el que se escapa de unas islas por allá en Venezuela y termina en estas tierras y hace un viaje profundo sobre su propio existir, la intensidad de su propia vida, el francés. Papillon, que la volvieron película. Esta es una tierra de película, de encanto, de magia. Pero nos interesa es vivirla, no si sale o no sale en la película. Esta es lo que nosotros llamamos el país de la belleza.
Y el país de la belleza es la base, si no transformamos esa belleza, el motor de la muerte, sino de la vida, en exactamente que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Entonces, bienvenidos a La Guajira, espero que mis palabras sean tenidas en cuenta hacia adelante, que podamos empezar a trabajar los modelos de asociatividad. Ahora entramos en emergencia, el Niño profundiza la sequía. Para el mes de marzo, si nos va mal, tendremos graves problemas en el territorio. Entre la oferta y la demanda del agua, nosotros estamos aquí precisamente tratando de ver los caminos para mitigar ese daño que pueda sobrevenir. La palabra sobrevenir ahora no, dicen que no la debemos usar, sobrevenir simplemente porque se conjugó el Niño, que calienta el Océano Pacífico, con la crisis climática, y los próximos años serán de 1.5 grados centígrados por encima del promedio de la superficie terráquea desde la revolución industrial. Es decir, llegamos al punto que no se quería que llegáramos, pero llegamos. Bueno, gracias por habernos escuchado, muy amables. Espero que esa firma sirva para una mayor riqueza en la región y en las comunidades. Gracias.